Hola, les doy la bienvenida a otra clase de historia. Hoy lo que vamos a ver son las causas de la independencia, el por qué América Latina y en particular el Río de la Plata logra independizarse de España. Bien, para eso hoy vamos a ver las causas lejanas, no la desencadenante, las causas más profundas. ¿De qué? De la independencia o emancipación del virreinato del Río de la Plata. Estas causas, el por qué, las podemos clasificar en causas ideológicas, en causas políticas, en causas económicas y militares. Esta es una posible clasificación. Hay otras, y dentro de estas causas me estoy olvidando unas cuantas. Empecemos por las ideológicas, o sea, cuáles van a ser las ideas que van a tener los revolucionarios para exigir la independencia con respecto a España, con respecto a su metrópoli. Son cosas que ustedes ya saben que son la Ilustración, el impacto de la Revolución e Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Bien, por otro lado vamos a ver las causas políticas. Ahí vamos a tener que mencionar las transformaciones, los cambios, las medidas tomadas por los reyes españoles sobre América. A eso se lo llamaron reformas borbónicas. Dentro de las económicas tenemos que mencionar el impacto de la primera revolución industrial. Ustedes ya saben, la revolución industrial se da la primera en Inglaterra, en Reino Unido, en la segunda mitad del siglo XVIII, no en el Río de la Plata, no en España, pero indudablemente afecta al Río de la Plata. Es lo que hablábamos en la clase anterior. Tenemos que tener presente qué está pasando en Europa y en el mundo y cómo afecta a la realidad del Río de la Plata. Por eso ustedes están viendo acá Ilustración que nace en Francia, Estados Unidos, Revolución Francesa, Primera Revolución Industrial, son elementos que van a dar pie a la emancipación del Río de la Plata y de América Latina. Y por último, las causas militares, que son unos episodios llamadas las invasiones inglesas a la ciudad de Buenos Aires. Fueron dos. Y acá yo les puse la flechita porque ambas van a estar relacionadas. Bien, entonces vamos a empezar por mencionar la Ilustración. Ustedes saben, la Ilustración nace en Francia, después rápidamente se extiende sobre Europa y América. Es un movimiento filosófico, o sea, un movimiento de ideas que nace en el siglo XVIII. No solamente piensen con respecto a la filosofía política, también en la ciencia tenemos un montón de filósofos y científicos ilustrados, Newton, Lavoisier, pero a nosotros nos interesan estas ideas políticas. Ellos lo que van a cuestionar va a ser la monarquía absoluta de origen divino. Cuestionan lo que se llamaba el antiguo régimen. ¿Por qué? Porque ellos tratan de explicar todo a través de la razón. A ver, les doy un ejemplo. ¿Recuerdan el capítulo de Los Simpson donde Lisa encuentra un esqueleto y ella trata de encontrar una razón de qué es ese esqueleto y que otros personajes dicen no, que es un ángel? Bien, aparecen distintas respuestas. El señor Flanders, desde una mirada de tipo religiosa, no duda de que es un ángel. Pero Lisa, que trata de encontrar una explicación razonal, lógica, científica, empieza a buscar alternativas de que puede ser una mutación por el impacto de la planta nuclear. Y después, por supuesto, tenemos el personaje de Homero, que es bien capitalista y lo que quiere es hacer dinero con ese esqueleto que se encontró y le importa muy poco si es un ángel o si no es un ángel. Bien. Esa ilustración, que explica todo a través de la razón, no puede aceptar una monarquía donde el poder a ese rey se lo haya dado Dios. Entonces ellos proponen otras ideas. Por ejemplo, una monarquía constitucional, o sea que el rey va a estar limitado por una constitución, o una república, los más osados. Ellos hablan de la división de los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial. También hablan de la necesidad de defender los derechos individuales del hombre. ¿Cuáles son estos derechos? Algunos de ellos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de la propiedad privada. Bien. Estas ideas van
e impactar a partir de la acción de alguno de estos filósofos. Ahí lo tenemos a Montesquieu, que habla del tema de la división de poderes, lo tenemos a Rousseau, que habla del tema de la soberanía popular, ¿sí? Distintos pensadores. En esta placa vemos algunos ingleses, algunos franceses, que van a influenciar no solamente en Francia, sino al resto del mundo. La segunda causa que vamos a mencionar es la primera vez que estas ideas de la Ilustración, ¡pam!, se ponen en práctica, y va a ser en la Revolución e Independencia de Estados Unidos, en las costas de América del Norte, sobre el Océano Atlántico, que eran colonias británicas. En 1776 logran su independencia. Acá tenemos la imagen del acta cuando están firmando los representantes de las 13 colonias. Cuando los representantes de las 13 colonias están firmando el acta de independencia. Bien, va a ser la primera región del mundo que logra independizarse de sus metrópolis. La metrópoli era Reino Unido. Y establece de manera muy valiente, muy osada, una república. Esta república donde vamos a tener un presidente que se elige por soberanía popular cada 4 años, a donde está la división de poderes y a donde en una constitución se establece la defensa de los derechos individuales. O sea que las ideas de la Ilustración logran plasmarse en esta colonia ya independizada. La tercera causa ideológica que vamos a mencionar es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se desencadena en 1789, o sea, hacia fines del siglo XVIII, y el elemento simbólico va a ser la toma de la Bastilla. La Bastilla era un centro, una torre militar, un centro militar donde había armas. ¿Qué nos deja esta Revolución Francesa? Bueno, también las ideas de la Ilustración quedan plasmadas ahí. Se intentan distintas formas de gobierno, la monarquía constitucional, la república, y obviamente se pone fin al antiguo régimen. Eso que estudiamos el año pasado. Y da pie a pasar a la idea de súbdito al ciudadano, donde nuevamente vemos plasmada la defensa de los derechos individuales, sobre todo cuando se elabora Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bien, si ahora pasamos a las causas políticas de la independencia, tenemos que mencionar las reformas borbónicas. Los Borbones eran una familia real que habían llegado a España a principios del siglo XVIII, y su objetivo era recuperar el control de sus colonias de América y modernizar España. A nivel político, ellos lo que hacen son reformas administrativas para tener mejor control sobre sus colonias de América. Entonces, ¿qué hacen? A su territorio americano, de los 2 virreinatos que ya existían, el de México y el de Perú, lo dividen. Entonces, sigue existiendo el virreinato de México, sigue existiendo el virreinato del Perú, pero se agregan, ¿sí?, o sea, mejor dicho, se reacomoda el territorio y se crea el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. O sea que todo esto que antes era el virreinato del Perú, ahora está dividido en distintas regiones. Bien, pero inclusive van a crear el régimen de intendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que adentro de cada virreinato está dividido en distintas divisiones administrativas menores. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que para ser virrey o intendente de cada una de estas regiones había que ser español. Entonces, ¿quién quedaba afuera? Los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los hijos de españoles nacidos en América, que a lo mejor tenían más riqueza que un español, mejor educación que un español, pero por haber nacido en América queda desplazado de la posibilidad de ejercer el poder político. Pero además, las reformas borbónicas también hacen un cambio económico, elimina el monopolio comercial y permite que en América haya muchísimos más puertos para comerciar con España. Entre uno de esos puertos va a estar Buenos Aires. Buenos Aires, de ser una región totalmente aislada del Imperio Español, una región que no era apetecible porque no había minas de oro, no había indígenas dóciles para maltratar, se va a empezar a convertir en una región muy importante, pues se convierte en la capital del virreinato del Río de la Plata y además en un puerto habilitado. Bien. Después tenemos la primera revolución industrial como causas económicas. Ya dijimos, revolución industrial en Inglaterra, pero
Inglaterra, comienza esa producción de manufacturas que necesita vender al mundo. En un primer momento su mercado es Europa, pero en Europa comienza a haber un cierto conflicto porque hace su aparición Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte se enfrenta con Inglaterra, hay una batalla naval terrible que se llamó la batalla de Trafalgar, que Napoleón es derrotado. Sin embargo, Inglaterra no termina de derrotarlo definitivamente, fue una batalla. Pero ¿qué hace Napoleón? Impide que los ingleses vendan sus productos en Europa. Eso se llamó bloqueo continental. Claro, los ingleses ya no saben a dónde vender sus productos y empiezan a buscar algunos mercados. Entonces, en la medida que buscan nuevos mercados, se le va a ocurrir invadir la ciudad de Buenos Aires, que ahora es un puerto, pues un puerto lejano. Bien, entonces vamos a tener las invasiones inglesas. Si bien fueron dos las invasiones inglesas, ustedes van a verlo en un video, fueron dos las invasiones inglesas, los ingleses, entre comillas, fracasan. Sí, está bien, derrotamos a los ingleses, los expulsamos, no nos colonizan, pero ¿qué pasa? Los ingleses logran obtener a Buenos Aires como mercado. Buenos Aires le gusta comprar los productos manufacturados ingleses que son mucho más baratos. Pero otra cuestión, los criollos son los que organizan la defensa de Buenos Aires y expulsan a los ingleses. Y los criollos organizan milicias, que son ejércitos improvisados, no es justamente un ejército, es personas que se arman para defender a su ciudad. Entre los criollos, que están bastante descontentos porque no tienen los beneficios económicos, que están influenciados por la idea de la ilustración y esto de los derechos individuales, de la posibilidad de participar en el gobierno, de participar en la economía, encima ven que los españoles no han sido capaces de defenderse de los ingleses, se arma toda una situación que le da la posibilidad a los criollos de empezar a soñar, a imitar a Estados Unidos, de lograr una independencia. Así como la ilustración tenía sus filósofos en España, en Europa, también los vamos a tener acá en América. En el Río de la Plata, los filósofos más representativos van a ser Belgrano, su primo Castelli, Moreno, Monteagudo. Son distintos personajes, estos criollos que han tenido una educación superior universitaria, que eran educados, pero que no podían participar de la política. ¿Por qué? Porque habían nacido en América. Estos van a ser los motivos más lejanos que van a provocar la independencia. Nos falta el desencadenante, lo vemos en otro video, o sea, es la causa del por qué, la última gotita que rebalsó el vaso. Espero que esta clase les haya ayudado a conocer las causas profundas del proceso de independencia. Un saludo enorme, la profe Paola.